Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Hace poco salió un estudio, hace relativamente poco, de la Fundación ANAR, Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, que se titula Abuso sexual en la infancia y la adolescencia según los afectados y su evolución en España 2008-2019. Es un estudio muy completo, completísimo. Yo me lo imprimí, tiene un montón de páginas y os recomiendo que lo leáis porque vais a sacar conclusiones muy interesantes. En principio, este estudio se basa en el abuso de unos 6.000 y pico niños. Además, no es un estudio, es un estudio que no se puede decir que esté hecho por la Iglesia Católica, porque, por ejemplo, aquí que yo he tachado género y he puesto sexo, pues bueno, sigue los criterios, al menos lingüísticos, de la ideología de género. Entonces, digamos que no es sospechosa esta fundación de ser hiper, super, ultra católica. Pero en el capítulo 7, perfil del agresor, y más concretamente en el subcapítulo 7.4, vínculo del agresor con la víctima, nos encontramos un gráfico, el gráfico 136, ¿quién es el agresor? Bueno, pues en este gráfico yo os recomiendo que este estudio os lo bajéis de internet, es un PDF y lo leáis, pero este gráfico en concreto es muy interesante. Insisto, 10 años, o sea, el estudio está hecho, no es ninguna tontería. Hay más, pero este es uno de los últimos, 2008 a 2019, 11 años de estudio, 6.000 y pico niños abusados. Bien, ¿cuál es el primer? Estamos en el perfil del agresor y el vínculo que tiene con la víctima, con el niño. Bueno, pues nos encontramos, analizan una serie de agresores, una cifra escandalosa. El 23,3% es el padre. Casi 1 de cada 4 niños. Evidentemente, no lo he dicho al principio, este vídeo no debe ser visualizado sin el permiso de los padres por los niños. Es obvio. 1 de cada 4 niños abusados es abusado por el padre. Seguimos, en segundo lugar, compañeros, 8,7%, amigos, pareja, tío, padrastro, internauta, adulto. Pero vamos a buscar aquí, porque da la impresión, hago un pequeño descanso, da la impresión de que tanto a la prensa como al cine, como a la mayoría de las personas en general, incluso a algunos creyentes, los únicos que les interesa a la hora de hablar de abusos a los niños son los sacerdotes. Si realmente interesaran los niños, pues uno buscaría un grupo de personas, o también criticaría, además de los sacerdotes, a las personas que abusan de los niños, el resto de personas. Estamos viendo que hay casi el 25%, concretamente el 23,3%, son los papás. Es mejor dicho, el padre, varón. Pero vamos a buscar aquí a los sacerdotes, a ver dónde están. Pues los sacerdotes están en el 0,2%. El penúltimo, porque el último es otros. Pero como grupo en sí es el último.
El siguiente al sacerdote es la madrastra o pareja del padre, con 0,3. La abuela, con 0,3. O sea que hay más niños abusados por su propia abuela que por los sacerdotes. Sigo. Monitor de actividad extraescolar, 1%. Cada niño abusado por un sacerdote hay 5 monitores. O sea, 5 niños abusados por monitores. Pero seguimos. Vecina, madre, 1,4. De cada 7, por cada sacerdote que abusa de un niño, hay 7 madres que abusan de su hijo. Hermanastro, otro hermano, 2,1. Por cada niño abusado por un sacerdote, hay casi 11 hermanos, niños abusados por su hermano. No está mal. Es pareja, abuelo, 2,8. Por cada niño abusado por un sacerdote, hay 14 niños abusados por su abuelo. Seguimos. Profesor, 3,7. Por cada niño abusado por un sacerdote, hay 5, 10, 15, casi 20, 5, 10, 15, 20, más de 20 profesores. No he hecho las cuentas, lo estoy diciendo de memoria. Tío, pareja, amigo, compañeros, pero llegamos al padre. 23%. Por cada niño abusado por un sacerdote, hay más de 100 niños abusados por su padre. ¿Qué significa esto? Que en realidad no interesa quién abuse de los niños, salvo que sea un sacerdote. Que en realidad no interesa los niños abusados, sino machacar a la Iglesia y a los sacerdotes, porque si interesaran, empezarían prensa, periódicos y todos los que critican a los sacerdotes, que por supuesto está fatal, pero más fatal estará que lo abuse un padre. Pero claro, hay quien dice, bueno, pero es que un sacerdote, incluso dentro de la Iglesia, un sacerdote tendría que dar más ejemplo. Sí, pero yo me voy a poner del lado del niño. ¿De quién tiene más confianza un niño? ¿De su propio padre o de un sacerdote? De su propio padre. Por lo tanto, el hecho de romper y abusar de esa confianza es muchísimo más grave para el niño, porque le está traicionando, le está abusando a alguien con el que tiene la máxima confianza, que es de su padre y de su madre. Insisto en esta gráfica, 136, acordaros porque tenéis, cuando os vengan con los abusos de los sacerdotes, es decir, está muy mal, efectivamente, pero vamos a ver, vamos a ponerlo en su justo escala, en su justo término. Recordemos que la madre está en 1,4 y el sacerdote en 0,2. 7 veces más. Claro, es que me podéis decir, bueno, pero es que un sacerdote pasa menos tiempo con el niño. Ya, pero también pasa menos tiempo el profesor y vemos que está muy por encima. Pero es que me da lo mismo, si en lugar del 0,2 ponéis 10 veces más, venga, 10 veces más de tiempo, un 2%. La diferencia sigue siendo abismal, sigue estando por debajo. Daros cuenta que aquí está vecinos, madres, hermanastros, familiares, parejas, etcétera, tíos, primos, están todos. Y en el último, el sacerdote. Esto que pone otros, aquí hay varios que no están aquí. Yo qué sé, me pone lo que queráis. ¿Qué quiero demostrar con este vídeo?
hay más estadísticas. He querido sacar esta porque primero es en España, segundo es muy reciente el estudio, tercero el número de víctimas es muy elevado, 6.000 y pico. No es lo mismo un estudio que se hagan con 100 niños que con 500, que con 1.000, que con 6.000 y pico, como se han hecho hasta aquí en este estudio. Lo dije al principio. Hay un montón de conclusiones interesantes, que de 4 niños abusados, 3 son niñas y uno es niño, pero me quiero centrar en esta gráfica que refleja muy bien la hipocresía de la sociedad, la hipocresía de los medios de comunicación, porque en teoría, si a la sociedad le preocupara los niños, en lugar de criticar a la Iglesia y a los sacerdotes, por cada portada de un sacerdote que abusa a un niño, tendría que salir 100 y pico portadas de un padre que abusa a un niño. Porque si merece igual esa portada el niño abusado por un padre que el niño abusado por un sacerdote. Creo yo, ¿no? Y por cada portada de un sacerdote que abusa a un niño, pues 7 portadas de una mamá que abusa de su hijo. Y así podíamos seguir. Y por cada crítica que se haga en programas de televisión de un sacerdote, por cada hora dedicada en un programa de televisión de un sacerdote que abusa a un niño, tendría que haber 100 y pico de horas de un padre que ha abusado de su hijo, 7 horas de una mamá que ha abusado de su hijo, no sé cuántas horas de una abuela que abusa de su hijo. Eso no existe, eso no existe. La realidad, el hecho científico, es que eso no se genera, no se produce. Por lo tanto, no es cierto que haya preocupación en esas televisiones, en esos periódicos, de los niños. No es cierto, porque con datos científicos tendrían que preocuparse, si se preocuparan de verdad de los niños, dedicar el mismo tiempo, páginas, papel, horas, películas, etcétera, a los abusadores, al resto de los abusadores, en número proporcional a los niños abusados por las víctimas, o sea, por el vínculo de los abusadores con la víctima. Eso no se produce todo lo contrario. Es como si pasaran al sacerdote al primer puesto y al resto al final. Por lo tanto, está distorsionado por un prejuicio, por un odio, por un rencor a los sacerdotes. ¿Y de dónde viene ese rencor? De quien le interesa atacar a la Iglesia. ¿A quién le interesa atacar a la Iglesia? El diablo. ¿Qué utiliza el diablo? Instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Prensa, periódico, cine, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquel que se aleje de la realidad. Este canal se basa en ciencia y en la realidad, no en prejuicios ni nada. Se utiliza el diablo instrumentos que se alejan de la realidad, magnifican, ponen la lupa del diablo en este 0,2% y se olvidan del resto. Por lo tanto, la preocupación por el niño es nula. Por otro lado, si la preocupación por el niño abusado fuera real, se preocuparía también mucho más, en mayor proporción, por los niños abortados, por los niños asesinados en los vientres de sus mamás, lo cual no es cierto. La mayoría, por no decir todos, de la gente que critica a los sacerdotes que abusan de los niños son partidarios del aborto. Por lo tanto, otra hipocresía más. Bueno, he querido presentar, no sé cuánto tiempo llevo, he querido presentar este estudio para que científicamente, echarle un vistazo, que es muy interesante este estudio, insisto, nada sospechoso
nada sospechoso de que esté hecho por la Iglesia Católica, porque al menos aquí pone género, yo lo he tachado y pongo sexo, porque el ser humano no tiene géneros, tiene dos sexos, varón y hombre y niña, varón y mujer, niño y niña. En esta gráfica, por ejemplo, que pone género, donde pone género poner sexos, pone varón 76%, mujer 23% de la víctima. Pero bueno, podéis echarle un vistazo, está lleno de gráficas, de datos, de números, pero yo he querido ir directamente a esta gráfica, porque esta gráfica, además, poco antes de la gráfica dice, en definitiva, el abuso sexual es un problema que tiene lugar fundamentalmente en el círculo familiar y en menor medida en el entorno de confianza. Claro, porque si a ese 23% le sumamos el resto de porcentajes, tíos, primos, abuelas, abuelos, pues prácticamente sale la mitad de los niños abusados en el entorno familiar. Y si seguimos aumentando de amigos, vecinos, etcétera, pues un montón, profesores, hasta llegar al 0,2%, que es lo único que preocupa a esta sociedad. Este 0,2% no le preocupa a los niños, eso es evidente. En un país donde se matan a 100.000 niños al año, eso de que preocupen los niños es una hipocresía. Solo le preocupa este 0,2%, el resto le trae al pairo, le trae sin cuidado. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Porque hay que atacar, como sea, a la Iglesia Católica y en especial a los sacerdotes. Ya hablaremos en otro vídeo que desde que se abrió las puertas de los seminarios a personas con tendencias homosexuales, pues evidentemente esta cifra aumentó, lo que quiere decir que antes era mucho menor, porque de hecho hay declaraciones de papas, ya hablaremos, lo dejaremos para otros vídeos, donde es muy prudente no dejar entrar en los seminarios a personas con tendencias homosexuales, porque eso evidentemente da pie a que haya mayor abusos dentro de la Iglesia. Pero insisto, como esto está hecho hace muy poquito, aún así es bajísimo este porcentaje, el 0,2 comparado con el 23,3% del papá y comparado con el 8,7% de los compañeros, amigos 5,7%, por ejemplo, un niño que tiene pues muchísimas más probabilidades de que abuse un amiguito, compañero de clase, que un sacerdote. Y no vale decir que el sacerdote tiene como más culpa, tiene su culpa como sacerdote, y después lo dejamos, me remito a mi vídeo de una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador, odiar al pecado y amar al pecador, y se aplica igual al sacerdote. Pero no vale eso, porque la cercanía, la confianza que tiene un niño con sus padres, con su papá, con su mamá, con sus abuelos, con sus amiguitos, es muy superior que la confianza que tiene con un sacerdote. Este cajón. Por lo tanto, la traición que supone el abuso a un niño es mucho más grave la de un papá que la de un sacerdote. Es mucho más grave la de una mamá que la de un sacerdote. Es mucho más grave la de un primo, la de un tío, la de un amigo, la de un compañero, que la de un sacerdote, que por lógica está más alejado del entorno familiar del niño. Bueno, tenía ganas de hacer este vídeo porque hay que quitar la máscara, la hipocresía de la sociedad. Y se quita la máscara con datos
científicos, de estudios serios. Hay más, ya iremos sacando más, pero este es muy reciente, y se le quita la máscara. Por lo tanto, cuando os vengan... ¿Has leído el estudio de la Fundación ANAR? Pues te recomiendo que vayas al capítulo 7 y que veas la página, el gráfico 136, que ahí te dicen, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo le estáis informando, y si es honesto intelectualmente dirá, caramba, pues estaba equivocado. Si sigue opinando lo mismo, que para él los únicos abusadores son los sacerdotes, pues entonces, como decía Jesucristo, limpiaros los pies, el polvo de los pies, y ir a otra persona que quiera realmente ser informada. Y por ese en concreto, pues rezar, que es lo que puede hacer un cristiano por alguien que no quiere saber nada de la realidad. Y estos datos forman parte, por desgracia, de nuestra realidad. Eso no quita ninguna culpa ni ninguna gravedad a los abusos de los sacerdotes, pero sí los pone en su justo sitio y en su justa proporción, y desenmascara a aquellos que solo van a criticar a los sacerdotes. No les importa los niños un pimiento, les importa solo lanzar dardos, flechas y disparar contra la Iglesia Católica. Es lo único que le importa. Venga, si os ha gustado, pues suscribiros. Estos datos hay que darlos, porque la mayoría de las personas no por lo que sea, no se paran a mirarlos. Hay que pasarlos unos a otros y con mucho cariño, con mucha caridad, informar a aquellos que vienen criticando solamente a los sacerdotes con los abusos a niños. Insisto, este vídeo sin el consentimiento de los papás no deben verlo los menores. Bueno, pues nada más. Si os ha gustado, suscribiros al canal, que hace falta que crezca un poco más rápidamente, y informar a la gente. Vosotros mismos podéis hacer de canal de comunicación con vuestros allegados, diciendo estos datos, consiguiendo estos estudios interesantes para informar a la gente. Venga, que Dios os bendiga.